¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a hablar una vez más de recursividad, pero en este caso vamos a dar un paso más hacia adelante y en vez de aplicarlo a cadenas de texto o conjuntos de caracteres, vamos a hacer una ecuación matemática. Vamos a implementar una ecuación matemática que además viene muy bien, puesto que este valor de es una ecuación relativamente sencilla y además contiene dos operaciones recursivas. Contiene el factorial, que se puede calcular a través de un procedimiento recursivo, y contiene el sumatorio, que es un proceso iterativo, por tanto lo podemos implementar también de manera recursiva. Para obtener el valor de e no tenemos que complicarnos tanto la vida, pero desde un punto de vista didáctico nos viene de lujo para poder entender perfectamente la recursividad. Entonces, teniendo en cuenta que tanto la suma como el factorial son procesos recursivos, vamos a implementar ambos y luego juntarlos en una única fórmula. Entonces, fijaos, para obtener e no necesito complicarme tanto la vida, sino que puedo recurrir a exp, que es una fórmula que realmente eleva el propio número e a el número que yo le pase como argumento a esta función. Entonces, si le paso la unidad, pues automáticamente me devuelve el valor de e. Recordemos que todo número elevado a 1, pues obviamente nos devuelve el mismo número, porque es como una función neutra, ¿no? De manera natural todos los números están elevados a 1, al igual que se les suma 0 o se multiplican por 1, pero como son operaciones neutras, desde un punto de vista matemático nunca se representan. Imaginaos si tenéis que escribir del 1 al 100 y representarlo de esa manera, sería un auténtico coñazo. Otra forma de obtener de obtener el número de Euler es seguir pues toda esta ecuación. Entonces, haremos la suma, haremos el cociente y por supuesto calcularemos este denominador que es el factorial de n. Y n va a variar, entonces tengo que pasarle una matriz variable. Bueno, pues utilizamos la fórmula suma. A continuación, 1 dividido entre ¿qué? Entre el factorial. ¿De qué? De una secuencia. De una secuencia que tendrá tantos elementos como yo quiera, como el límite que yo ponga aquí. Bueno, yo aquí tengo una celda que le llame límite precisamente a esta columna, pues entonces le puedo pasar este 5, pero con una particularidad, de que tiene que empezar en 0 esa secuencia. Pues punto y coma, y le digo que se inicie en 0. De esa manera tendrá 6 elementos, desde el 0 hasta el 5. Cierro factorial, cierro suma, ¿y qué obtengo de esto? Pues de secuencia obtengo una matriz que va desde el 0 hasta el 5, pasando por 1, 2, 3 y 4. Luego, al pasarle como argumento a la función factorial una matriz, me devolverá también una matriz, pero con todos sus elementos calculado el factorial. Luego, como estoy dividiendo un escalar entre una matriz, pues ese escalar se dividirá a cada elemento de la matriz, ¿de acuerdo? Igual que cuando sumamos o cuando multiplicamos, pues ese escalar se aplicará a cada uno de los elementos de la matriz, en este caso es un cociente. Y luego suma sí que reducirá todos esos elementos, los reducirá a un único número, a un único escalar, que será la suma de toda esa matriz. Si le doy a intro y lo hemos hecho bien, pues debería devolvernos una aproximación al valor de e en función del número de iteraciones que hemos puesto en límite. Como hemos puesto pocas, 5, pues nos da una aproximación, pero fijaos que ya el primer elemento se parece. Y es más, aquí es muy importante que esto se inicie en 0, puesto que el factorial de 0 es 1, 1 dividido entre 1 es 1, 1 más el siguiente elemento, pues es el que define precisamente la parte entera del valor de e, que es 2, ¿de acuerdo? Si no iniciáramos esto en 0, fijaos, si yo quito esto de aquí, pues me va a devolver 1,71 y eso no es correcto, ¿de acuerdo? Tengo que iniciarlo siempre en 0, porque de esta manera, de esta manera me da el valor aproximado ya de e. Obviamente con 5 iteraciones pues obtengo una aproximación, el primer decimal se aproxima y los dos siguientes, fijaos que si redondeamos pues da 1, pero si yo le pongo 10 iteraciones se parece bastante más, hay una mayor coincidencia de decimales y por supuesto si le pongo 15 pues ya obtengo el valor clavado. De hecho, si yo resto esto menos esto, fijaos que tengo que poner muchos decimales a esta celda para que me dé un pequeño residuo ahí de 0, es decir, de 8,1 elevado a tantos ceros como vemos aquí, que serán los que sean porque no los voy a contar. Perfecto. Vamos entonces a la parte recursiva, la parte más difícil. Nos vamos aquí a Excel Labs. Se me ubica aquí justo debajo de la celda en la que vamos a calcular. Entonces, vamos a utilizar let, vamos a llamar factorial a mi fórmula lambda, y voy a crear una fórmula lambda a la cual le voy a pasar dos parámetros. Uno, el número del que quiero calcular el factorial y por supuesto la variable donde voy a almacenar el resultado. Y por supuesto tengo que pasarle como tercer parámetro siempre la propia llamada a la función. Bien. El siguiente paso es establecer la condición de ruptura. Entonces, si n es igual a 1, daos cuenta que n no puede llegar nunca a 0, porque si damos cuenta que el factorial son todo productos. Si multiplicamos por 0,
se va toda la mierda, ¿de acuerdo? El resultado va a ser 0 y no es eso lo que quiero. Por tanto, n no puede llegar a 0, tiene que llegar a 1. Al igual que nunca ni n ni r pueden valer 0. ¿De acuerdo? Porque R va a ser acumulativa, por tanto no puede tener el valor de 0, dado que en el primer producto pues ya valdría 0 y en el siguiente también, y así sucesivamente. Entonces, si n es igual a 1, que me devuelva R, y por el contrario, pues vamos a llamar a f y le vamos a pasar la nueva parametrización que se adaptará a las siguientes llamadas. Pues por ejemplo, n lo voy a reducir en 1, de manera que si vale 5, por ejemplo, imaginaos, pues en la siguiente iteración valdrá 4, luego 3, luego 2, luego 1 y ahí romperá. Y entonces nos devolverá el resultado de r. ¿Y r qué va a tener? Pues r por n. Sencillamente, porque r inicialmente va a valer un 1, ¿de acuerdo? Y n valdrá 5, entonces 5 por 1, 5. La primera iteración obtengo el 5. En la siguiente, n-1, 4. Pues multiplico 5 por 4, que es 20. En la siguiente será 3, 60. En la siguiente será 2, 120. Y el 1, que bueno, lo podríamos perfectamente descartar, pero en este caso pues no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Perfecto, ya tengo casi f definida. Lo único que me faltaría sería llamar a la propia función. Y ya tengo mi función factorial determinada. Por tanto, cierro mi lambda. Y ahora yo puedo llamarla, entonces factorial, y fijaos, le voy a pasar que n sea 5, por ejemplo, que r tiene que valer 1, porque si no me devolvería 0 siempre, y por supuesto pues le llamo a factorial. Y si yo ahora grabo aquí, fijaos que me da 120 porque efectivamente el factorial de 5 es 120. Si pongo 10, pues me devolverá una auténtica barbaridad, porque ya son 3 millones. De hecho, fijaos que no os estoy engañando. Ponemos aquí factorial de 10, por ejemplo, y me tiene que devolver el mismo resultado. Centramos y fijaos que me devuelve el mismo resultado, ¿de acuerdo? Si yo aquí, por ejemplo, le pongo 100, pues me devolverá una auténtica barbaridad, porque el factorial tiene la característica de que se incrementa de una manera casi exponencial, ¿de acuerdo? Es decir, son productos por los anteriores, por tanto los valores son inmensos. Y obviamente si aquí pongo 200, pues entonces ya me daría un error. Me daría un error de número, pero fijaos que si yo aquí en esta misma función también pongo 200, para que veáis que el factorial prácticamente se está calculando exactamente igual, me devuelve un número, ¿de acuerdo? Es decir, un error, porque es un número que digamos es tan grande que excede la capacidad de cálculo de Excel. Bien, ya calculamos entonces el factorial. Ahora voy a quitar esto de aquí, me lo voy a quedar en el portapapeles y voy a generar una nueva fórmula que le voy a llamar sumatorio. Ojo con llamarle suma, que como ya existe una función, hay ambigüedad y obviamente os va a dar error, ¿de acuerdo? Porque le vais a pasar un número de parámetros que no se corresponde con el número de parámetros de la función propia de Excel. Bien, sumatorio va a ser también una función lambda y hasta le voy a pasar algunos que otros parámetros más que la anterior. ¿Por qué? Le tengo que pasar una variable iteradora que se corresponde, este i, le voy a llamar i, pero se corresponde con esta n de aquí. Y fijaos que esta n empieza en 0. Por tanto, aquí tengo que hacer una pequeña modificación, puesto que si calculo el factorial de 0, me va a devolver un error. Entonces fijaos, aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a indentar esto un poquitín y voy a hacer lo siguiente. Un poco más y voy a iniciarme aquí. Si n es igual a 0, pues entonces devuélveme 1. Si no, pues entonces sí, calcúlame esto. Y aquí se me olvidó un punto y coma. Fijaos que ahora sí que tengo mi función de factorial perfectamente definida, porque es muy relevante, como os decía antes, para determinar la parte entera del valor de e, que n tome valor de 0 inicialmente. Entonces, variable iteradora, variable resultado, un límite, ¿de acuerdo? Porque necesito establecer un límite para que me calcule, pues, para que dé tantas iteraciones como yo le marque, que es esto que tengo aquí, ¿de acuerdo? Límite. Y luego a continuación, pues la propia función, una f, ¿de acuerdo? Entonces ahora tengo que establecer, como antes, la condición de ruptura. Pues si es igual al límite, pues devuélveme ya r. Por el contrario, bueno, vamos a ver qué parámetros le tengo que pasar a f en cada llamada. Obviamente i se tiene que incrementar porque tiene que alcanzar el valor de límite y quiero que se incremente de 1, como hicimos antes con la secuencia de 5 que iba 1, 2, 3, 4 pero empezaba en 0, pues aquí exactamente lo mismo. Entonces le voy a decir que se incremente en 1 en cada llamada. R ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues R como es acumulativa le tengo que sumar 1 dividido y ahora sí factorial, que bueno, ya he perdido lo tengo que repetir, factorial. Como primer argumento le voy a pasar i, ¿de acuerdo? Ahora me tiene que calcular el factorial de cada valor de i. Como segundo argumento tengo que pasarle siempre el 1 para que multiplique inicialmente por 1 y luego ya por último pues le paso la propia función que es factorial. Y fijaos, yo ya tengo aquí prácticamente calculada mi sumatoria, ¿de acuerdo?
¿Qué más argumentos le tengo que pasar? Un límite. Bueno, el límite va a ser siempre el mismo, ¿de acuerdo? Ese no va a cambiar en este caso. Y por supuesto la propia función f. Bueno, pues ya tengo mi sumatorio creado, fijaos. Voy a poner punto y coma aquí y ahora, aquí lo que voy a hacer, voy a extender esto un poquito más hacia abajo, a ver si me deja. Ahí, perfecto. Bueno, se ha minimizado el zoom, pero bueno, da igual porque en pantalla yo creo que se ve perfectamente. Entonces ahora lo que voy a hacer es llamar sumatorio y fijaos, le voy a pasar los argumentos que se corresponden con él. El valor de i tiene que iniciarse en 0, ¿de acuerdo? El valor de r, en este caso es un sumatorio, el elemento neutro es el 0, por tanto puedo iniciarlo en 0 también. El límite le voy a indicar en este caso un 5, lo voy a poner aquí como literal, pero realmente pues debería indicarle este A2 de aquí, pero lo haremos luego, ¿de acuerdo? Y por último pues el propio sumatorio. Perfecto, ya tenemos la fórmula creada. Si yo ahora grabo, debería darme el mismo valor que me daba antes cuando yo tenía aquí 5. Fijaos, si pongo aquí 5, me está dando exactamente el mismo valor. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar este 5 por esa 2. De manera que si modifico esta celda, pues me modifique todos los valores que afectan a esa celda. Entonces fijaos, si yo ahora pongo aquí, por ejemplo, 10, me da el mismo resultado, y si pongo 15, pues me da exactamente el número. Bueno, fijaos que aquí me da un número menos, pero es porque tiene menos decimales. Si le añado uno más, pues fijaos que las cantidades son exactamente iguales. Y lo hemos hecho de una manera recursiva que tampoco es tanto código, simplemente hay que entender cómo funciona la recursividad. Ahora yo podría crear aquí una función, fijaos, podría hacer otro let, un let más, e indicarle aquí pues una función que le llame valor de e, punto y coma, una lambda, y pasarle simplemente un límite, ¿de acuerdo? Un límite así. Quito este de aquí, voy a quitar esto de aquí y lo voy a añadir justo aquí, de esta manera. Bueno, igual me pasé, a ver, borro esto, no tengo LED, no, pues necesito, a ver, tengo LED este, vale, sí, ya sé por qué, porque aquí necesito un punto y coma, perfecto. Y ya tengo mi función, entonces ahora simplemente tengo que hacer valor de e y pasarle el límite. En este caso el límite es esta celda de aquí, es decir, la A2. Perfecto, grabamos y si lo he hecho bien debería darme el mismo resultado. Fijaos que tengo dos funciones recursivas dentro de una función lambda. Una lambda que solo le paso el límite porque realmente es el número de iteraciones que yo quiero dar para calcular el valor de e. En función del número que yo le ponga ahí, que en este caso se corresponde con esta celda A2, pues me obtendrá un valor u otro. Pero como veis, la recursividad se puede incluso pues anidar de esta forma, de manera que sumatorio, que es una función recursiva, llama factorial, que a su vez es una fórmula también recursiva. Como veis, lo de la recursividad no es extremadamente complejo. A ver, hay cosas mucho más complicadas que este cálculo matemático tan sencillo, pero es un principio, ¿de acuerdo? Para seguir avanzando y hacer cálculos más complicados. Muy bien amigos, pues aquí lo dejo, espero que este vídeo os guste, que aprendáis mucho con él y si tenéis alguna duda, cualquier cuestión, me lo dejáis en comentarios y lo vamos analizando. Por supuesto, si tenéis alguna sugerencia, pues también la leeré gustosamente, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta la próxima, adiós.